carta a los primeros Corintios, hemos de considerar lo que el apóstol Pablo le decía a los cristianos de aquella época. Algo oportuno para nosotros, porque estamos pensando en tener una campaña especial por las misiones. Pero misiones habla de misionero, y misionero significa alguien que es trasladado a un lugar para cumplir una misión especial. Pero ¿qué ocurre? A ese misionero hay que sostenerlo, hay que alimentarlo. Y hemos escuchado últimamente el informe de la tesorería y vemos que estamos con mucha dificultad para poder cumplir con los 2 misioneros que estamos en este momento ayudando. Y entonces dije, este tema es oportuno para que todos nos sintamos parte de esta responsabilidad que la Iglesia tiene de llevar el Evangelio, no solo a los vecinos, sino en lugares distantes donde nosotros no podemos ir, pero sí lo puede hacer ¿quién? ¿Un qué? Un misionero. Y entonces hay un hecho que la palabra del Señor nos dice, trayendo a cuenta un estudio que vi en la última iglesia que pastoreé en la localidad de Manzanares. Bueno, macanudo, sí, porque como voy a citar, es un estudio, como voy a citar varios pasajes de la palabra, entonces yo me quedaba tranquilo, pensaba en el micrófono con Matero y hoy no funciona, así que con este, yo tengo voz fuerte y considero que no hay problema para que me escuchen. No, ¿me escuchan bien todos? Sí, no. Sí. Con certeza que cuando uno cree en Cristo como Señor y Salvador, desde ese momento que uno cree en Cristo, pasamos a ser, ¿saben qué? Posesión de Él. Y aquí dice en 1 Corintios, o ignoráis, le está escribiendo a los creyentes, a los que con fe, con confianza, un día le dijeron al Señor, como dijo Dorita ahí contando, no, eso es lo que yo necesito. Eso es lo que yo necesité cuando escuché hablar de un Cristo que me amaba y me perdonaba y me otorgaba la vida eterna y no tenía que hacer nada, todo lo había hecho Él. Y entonces Pablo le escribía a los cristianos del primer siglo y les decía a estos hermanos, o ignoráis, no conocéis, no sabéis algo importantísimo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Está muy fuerte, ¿eh? Yo hablo con fuerza ahí. Bájalo por mí. ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es algo que lo debo internalizar, es decir, meterlo dentro de mi mente, de mi cabeza y hacerlo mío, hacerlo propio. Por ello, cuando hablamos del Señor y le hemos recordado hace unos momentos a través de los elementos, de los símbolos, del pan y del vino, hemos alabado y honrado a nuestro, ¿qué? Señor, decimos. Y ese término, esa palabra, esa expresión, Señor, significa el dueño de mi vida. Sí, mi Salvador. ¿Cómo dice acá? O ignoro. ¿Saben por qué? Porque Cristo es como proféticamente estaba predicho de Él, del Salvador, porque Él redimirá al pueblo de sus pecados. El Salvador iba a hacer eso, nos iba a redimir. El término redimir significa obtener algo, pero previamente ¿qué? Pagando un precio. Cristo pagó el precio de su vida, con su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Nos compró, por eso Pablo decía, o ignoráis. No tengo que ignorar que Cristo es mi Señor, es mi Señor, es mi Salvador. También es mi amigo, es mi compañero, en quien puedo confiar, esperar, depender. Eso es mi Señor. Y esto no solo es en el orden
mental, espiritual, sino también en el orden físico. Si soy de Cristo, todo lo que es mío, ¿de quién es? Momentito, no. Hoy vamos a hablar de plata, pero no, yo vengo a la iglesia, canto el himno, leo la Biblia, pero mi platita, sí, muy bien, muchachos, mi platita es mía y yo la administro como yo quiero. ¿La doy o no la doy? Si quiero o no quiero. Entonces, es importantísimo que entendamos esto que dice aquí el apóstol Pablo, que somos del Señor. Y debo glorificar a Dios en vuestro cuerpo, dice, en vuestro espíritu y en vuestras almas, los cuales son de Dios. Somos de Él, pertenencia de Él. Por eso dice en otro pasaje, en 1 Corintios 6 ahora, dice, porque de Cristo somos. Así decía el apóstol Pablo, de Cristo somos. Si soy de Cristo, no soy, ¿qué? Mío, le pertenezco a Él. Entonces, querido, cuando hablamos del cristiano como administrador de bienes, y ese es el punto al que llegamos, el cristiano como administrador de bienes, las cosas que el Señor me da, en su gracia me provee, ¿o no? Sí, tenemos experiencias que podemos contar. Como de la nada el Señor nos ha provisto, nos ha cuidado. Y se cumple la palabra donde dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque Dios, mi Padre Celestial, provee, cuida, atiende, está atento a tu y a mi necesidad. Entonces, queridos, miren, también escribiendo a los romanos, Pablo decía lo siguiente, en Romanos capítulo 14, leemos el versículo 7 y 8, para no extendernos mucho. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Y finaliza el versículo 8, dice, porque del Señor somos. Pase lo que pase, soy de Cristo. Soy propiedad de Él. Y entonces, querido, si llego a tener algo, si obtengo algo, por la bondad de Dios, porque me ha dado salud, porque puedo ser muy inteligente, haberme preparado, haber hecho un doctorado, pero si no tengo salud para poder ir presentarme a ejercer mi profesión, ¿de qué me sirve el estudio? Nada. Fundamental tener, ¿qué? Salud para poder presentarme un trabajo. Pero puedo tener salud y resulta que no me surge ningún, ¿qué? Trabajo. Entonces, salud, trabajo. ¿Quién puede proveerla? Sino mi Padre amoroso. Mi Padre amoroso, me provee. Entonces, si recibo cosas, si tengo cosas, como dice aquí en Romanos 14, versículos 7 y el 8, del Señor somos. Sí, Él vela por mí. Él me provee a mí. Entonces, cuando hablamos del cristiano como administrador de los bienes de Dios, los bienes de Dios no, si el administrador acá de los bienes es santo, que es el tesorero. Sí, él es administrador en un sentido de los bienes de la iglesia. Pero tú y yo somos administradores de los bienes que Dios, ¿qué? Nos da a mí y a ti. Entonces, tengo que rendir cuenta, porque ¿qué es un administrador? Es alguien que está regenteando bienes de otro, pero que tiene que rendirle cuenta a aquel dueño cuyos bienes yo estoy, ¿qué? Administrando. Por eso dice la palabra del Señor. Se requiere en los administradores que cada uno, no dice, no, la iglesia administra bien, entonces listo, ya me quedo tranquilo, no. Que cada uno se requiere en la administración que tú hagas de tu poca plata o mucha que tengas, se requieren los administradores que cada uno, ¿saben cómo dice? Sea hallado de qué manera. Fiel. ¿Y qué es ser fiel? Cumplir en todo lo que debo cumplir. No, pero si yo me esfuerzo y hago horas extras, ¿esa plata es para qué?
me compré ahora un plasma así de grande, porque el que tenía era así, ¿viste? Y ahora hay unos así, entonces, con mi plata, yo quiero disfrutar también. No, nadie dice que no disfrutes, pero administra bien, administra bien. Un día un hermanito, que tenía no muchos bienes, entonces la iglesia le ayudaba, porque sabíamos que estaba con necesidad y estaba enfermo. Y claro, era una ayuda fraterna. Entonces hacíamos bien en dársela. Pero, oh sorpresa, que un día dice, hermanos, se me rompió el bombeador. Y era algo fundamental, no tenía agua. No tenía agua. La iglesia no me puede dar plata para el bombeador. Y yo entonces voy a visitarlo al hermano. Y oh sorpresa, no solo tenía en el comedor un televisor, sino que ahora se había comprado otro para su dormitorio. Entonces voy y le digo, ¿cuánto sale arreglar el bombeador? Pongamos 40 pesos. ¿Cuánto te salió el televisor? 120. Vende el televisor y arregla el bombeador. Porque no es cuestión de alimentar vagos, como decía un político. Hay que saber administrar, saber educar. Otro hermanito en otra localidad, claro, se mudó lejos. Y como pastor fui, lo visité, una localidad de la provincia de Buenos Aires, pero lejos. Dice, y no me alcanza para comprar la comida. Entonces, tenés una pala, porque tenía un fondo grande, como todo el de acá hasta allá, en el fondo que tenía. ¿Tenés una pala? Sí, bueno, vení. Yo te voy a enseñar cómo se hace un surco, cómo se da vuelta a la tierra. Y vamos a ir a una tienda acá, en el pueblo, de semillas. Y vamos a comprar semillas, de tomate, de lechuga, de poroto. Y fuimos, compramos. Y yo le enseñé cómo se hacía el agujerito. Hay que regarlo todos los días, hay que atenderlo. Y con este espacio que tenés para comer con toda la familia. Pero es cuestión de, claro, la tierra está demasiado baja. Es preferible, hermanos, tengo necesidad. Y hay un adagio muy sabio que dice, si quieres sacarle el hambre de un día, regálale un pescado. Pero si quieres sacarle el hambre de toda la vida, enséñale a pescar, para que él se ponga y esté todo el día con la cañita y el anzuelo. Queridos, Dios desea hijos inteligentes, que sepan con sabiduría administrar sus bienes, guardar para los momentos de necesidades. ¿Se acuerdan la historia de las vacas flacas y las vacas gordas? Un día me tocó en unas conferencias juveniles a las que fui invitado en la localidad de Necochea. Nos distribuían en las casas de los cristianos a los que fuimos. Y a mí me tocó en la casa de un hermano que yo no lo conocía, y bueno, vamos, a vos te voy a poner una camita para que duermas detrás de la cocina. Una especie de alacena que tenían grande, una habitación. Bueno, como no, y acá podés colgar la ropa y abro lo que sería un placar y veo bolsas. Azúcar. Me extrañó la cantidad, porque no eran tantos de familia, eran 3 o 4 nada más. Entonces al otro día, hermano, me extrañó tantas bolsas de alimentos. ¿A qué se debe esto? Yo te voy a explicar. Yo soy fotógrafo y acá en Necochea tengo trabajo solamente en el verano para sacarle fotos a los turistas al lado del mar. Entonces ahí tengo mucha plata. Pero se pasó el verano y comienzo a correr la liebre. Entonces ahí en el momento que acumulo, hago compras, provista, como le denominan en el campo, no, voy a hacerme la provista, lo necesario para un mes. Entonces tengo administrado. Queridos, debemos saber administrarlo. El Señor puede darnos sabiduría también en eso. Y entonces, el Señor no dejó sin sabiduría a su pueblo con relación a la administración de los bienes. Y en muchos lugares se enseña en forma tajante, terminante, sobre el diezmo. Pero el diezmo era para los que estaban en la ley, bajo la ley. Pero saben una cosa, y en este estudio que lo hago este tema que estamos tratando hoy es el primer tema, son 6 temas.
El diezmo existe antes de la ley. O sea que no era para los que estaban en la ley. Antes de la ley, ¿se acuerdan de Jacob? Cuando ahora Dios iba a salir a realizar esa tarea importantísima que Dios le iba a dar, tenía que transitar por caminos desconocidos y visitar pueblos que no. Y allí Jacob se compromete, le promete a Dios que le daría. ¿Se acuerdan cómo era la historia? El diezmo de todo lo que Dios le diera. Jacob ya, allí en la antigüedad. Después lo encontramos a Abraham, antes de Moisés, antes de la ley, que le da los diezmos a aquel sacerdote que aparece en forma extraordinaria. Comenzaba el nombre del sacerdote con M. ¿Quién? Melquisedec. Abraham le trae los diezmos a Melquisedec para que ofrende a Dios. Y así, hacemos un estudio. No solo del diezmo, que era decir, muchos dicen, no, eso es para los judíos, para mí no. O no, para mí también terminantemente el diezmo. Y cuando analizamos y estudiamos sobre el diezmo, otra que el 10% daban los judíos. El 10% de algunas cosas y el 10% de otras. Y sumando así, daban alrededor del 65% de todos los bienes que adquirían. Otra que el 10%. Si tú te quedas tranquilo, ya no pongo el diezmo para el Señor. Estás en deuda. Si te quieres copiar de la ley, cópiate de toda la ley, no de lo que te conviene, porque hasta aquí puedo. Y entonces, queridos, en este estudio hablamos, ¿quiénes deben ofrendar? ¿Y es para todos la ofrenda? ¿Cuándo deben ofrendar? Otro tema. ¿Cómo deben ofrendar? ¿Dónde deben ofrendar? Algunos alcancía, otros sobrecito, otros la bolsita. Entonces, son todos temas para conocer. Mi deber, mi responsabilidad delante de Dios, está todo prescrito en la palabra del Señor. No dejó a su pueblo en ignorancia respecto a este tema del cristiano como administrador. Entonces, queridos, es importantísimo que lo tengamos claro, más que las ofrendas, especialmente, ¿no? ¿Está Dominga hoy? No la vi. Sí, estaba, la vi a Dominga. Ah, sí. Ah, ya está por otras personas, no lo veas. Ya que las ofrendas para la obra misionera está mermando. Claro, tiempo de pandemia, tiempo de necesidades. No estamos en condiciones de decir, bueno, voy a poner tanto, cuando a veces no tengo tanto para lo elemental de mi casa, para la subsistencia. Entonces, ¿qué hacer y cómo hacerlo? Queridos, es cuestión de meternos en la palabra, estudiar la palabra. ¿Qué nos dice respecto a todo esto? Para que lo hagamos con inteligencia y con sabiduría. No por obligación, como decía Pablo cuando escribía a los Corintios. Porque Dios ama, ¿saben a quién? Al dador, ¿cómo? Ay, no, pero esta plata me vendría bien para tal cosa. No sirve entonces, aunque la pongas. Tu corazón está poniendo por necesidad, por obligación. No sirve eso, no sirve. Ahora Dios te premiará. ¿Sabes qué? En el Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte, el Señor invitaba a los creyentes a que se acostumbraran a ser dadivosos. Y dijo en una oportunidad del Señor, dad y se os que dará. Hay algunos, dice la palabra, que son escasos más de lo necesario, ¿sí? Ya son miserables. Son miserables. Y el que viere a su hermano padecer necesidad y cerrare sus entrañas, ¿cómo estará el amor de Dios en él? ¿Cómo estará el amor de Dios? Que entregó a su Hijo, lo recordamos hace un rato. Se sacrificó por ti y por mí, para que tú y yo hagamos lo que Él dijo, porque dijo, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y no solamente se refería a la costumbre del lavamiento de los pies. ¿Cuántas cosas hizo por ti y por mí? Se entregó, lo dio todo, querido. No retació nada. Como le decía Marcelo hace un rato allí en Filipenses, ¿no? Se anonadó a sí mismo, se vació de su gloria, no dejó de ser Dios.
porque eso no lo puede dejar de ser nunca y jamás. De eternidad es Dios, Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero se vació de esa gloria que le rodeaba para permitir que la mano inicua de los hombres lo tomaran, le pegaran puñetazos, le escupieran en la cara, lo clavaran. Todo eso por ti y por mí, por amor lo hizo, como yo os he hecho. Vosotros también hagáis, que por amor me preocupe y me ocupe de mis hermanos. Quizás una levantada del tubo y una llamadita. Ahora ya, no, eso es antiguo, no, eso es antiguo. Ahora, ¿no? Una llamadita. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás pasando? No, mirá, vos sabés que esto... Ah, qué bien, hermano, te voy a recordar en mis oraciones y si puedo ir con una bolsita de provista también y visitarle si sé que está en necesidad, haré bien. Debo aprender a participar de los bienes que el Señor me otorga para el bien de los hermanos. Y si no tengo bienes para participar, que no sea quejoso. Hoy fíjate, el otro tiene esto, yo no lo tengo, fíjate el otro, y empiezo a envidiar y a anhelar lo que otros tienen. Aprendamos del apóstol Pablo también, que decía en una oportunidad, escribía Pablo, he aprendido a contentarme en toda circunstancia. He aprendido a contentarme con lo que tengo. Para hartura, pero también dice, para padecer necesidad. Pablo pasaba necesidades. Y pasar una necesidad no me gustaría tal cosa. Es una necesidad cuando no tengo lo elemental para vivir. Pablo pasaba eso. Pero decía, he aprendido a contentarme. Y algunos por este tema de la pandemia hemos aumentado un par de kilos. Nos hará bien algún par de días de ayuno. Limitarme un poco. ¿Cuántos hay con necesidades, queridos? Que aprendamos a mirar las necesidades, porque con las ofrendas que se levantaban en la iglesia del primer siglo, como decía el apóstol Pablo, eran para los pobres, no del mundo, de los creyentes, para los pobres que están acá en Macedonia, en Acaya, para los hermanos en necesidad. No solo, pero para eso hay que tener bienes. La alcancía tiene que tener contenido abundante. Y para eso, señores, hermanitos, qué bueno sería que el Señor, en lo poquito o en lo mucho que tenga, aprenda a contentarme y a ofrendar en abundancia. Porque Dios sí ama al dador alegre. Cuando uno ama a un hijo que trajo una buena nota, que pasó bien de grado, que le dan la posibilidad de esto, de aquello, lo otro, uno se alegra, entonces quiere galardonarlo al hijo, ¿no? Quiere premiarlo, quiere estimularlo a que siga así. Entonces le da algo, le otorga algo, algún bien, algún beneficio. Y no hará así Dios con su hijo, que le hace poner contento. ¿Sabes qué? Tú puedes poner contento a Dios. ¿Sí? En la ofrenda que estamos hablando ahora. Pero hay un texto en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento que dice, la oración de los justos es el gozo de Jehová. El gozo. ¿Te imaginas cuando tú oras? Dios se sonríe, Dios, se pone contento Dios. Es el gozo. Cuando uno está gozoso, no está con las comisuras para abajo, está para arriba. Tú puedes poner alegría a Dios, alegrarle a Dios. Pero fíjate, querido, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo la vives? Si realmente dices, Cristo es mi Señor, con mayúscula, mi Señor. Porque si le hago poner contento al Señor, habrá un día, y ojalá el Señor se lo diga a cada uno de los que aquí está presente en esta mañana. Ven, buen siervo y fiel. Sobre poco. Quizás te toca administrar poco, pero el Señor no tiene en cuenta cuando uno administra poco. Sobre poco. ¿Has sido de qué manera? Fiel. Sobre mucho te pondré. Entra a disfrutar, a gozar de los bienes celestiales preparados
para mis hijitos, dirá Dios. Queridos, hay un ejemplo tan vívido en la palabra del Señor que está en Corintios. A ver, ese lo tenía anotado. 1 Corintios 8. 1 Corintios 8. La experiencia del apóstol Pablo que dejó registrado lo que le pasaba con hermanos de Macedonia. 1 Corintios 8. A ver si es 8. Me estoy equivocando. 2 Corintios 8, con razón no lo encontraba. 2 Corintios 8. Habla de los hermanos de Macedonia, que estaban pasando pruebas tremendas. Les eran confiscadas sus propiedades, sus bienes. Ya no tenían bienes. El Estado se los confiscaban por ser cristianos. Una persecución terrible, tremenda. Sin embargo, dice aquí Pablo en 2 Corintios 8, ¿qué pasó con esos hermanos? Y tendrían la excusa justito, no tengo, entonces no le puedo dar nada. Hoy no me dieron el aumento que me iban a pedir, pero ahora me dieron el aumento, pero justo me aumentaron el alquiler, entonces el Señor sabe, no me queda plata, entonces no pongo nada. ¿Saben qué dice Pablo de estos hermanos? Estos hermanos de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, miren, grande prueba de tribulación estaban pasando. A ver si alguno de ustedes está en estas condiciones. Sin embargo, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza que tenía, abundaron en riquezas de su bondad. Porque estos hermanos les pidieron a Pablo y a sus acompañantes, con muchos ruegos, que aceptaran la ofrenda que les daban. ¿Por qué? Porque no como lo esperábamos, más aún, ellos mismos se dieron primeramente al Señor. No habían puesto la platita, no le habían dado al Señor su platita. Primeramente, se habían entregado cuerpo, alma y espíritu al Señor. En su tremenda, profunda, dice, pobreza, abundaron en riquezas. Aquella riqueza como la de la viuda, que humanamente hablando, estaba en profunda pobreza. ¿Se acuerdan? Sin embargo, era rica, ¿en qué? En el Señor, porque dio todo lo que tenía y el Señor la alabó delante de los que ponían mucho. Ella puso más que todos. Querido, si quizás no has traído para poner o no tienes para poner, ¿sabes qué? El Señor mira tu corazón. Si hoy le rindes al Señor tu corazón y le dices, Señor, ayúdame en mis necesidades, en mis angustias, Señor. Ayúdame en mis pobrezas, aún materiales, Señor. Tú ves este tiempo difícil que nos toca vivir, que no alcanza nada, y ni qué decirle si tengo que comprar un remedio. Señor, auxíliame como hasta aquí lo has hecho. Y Señor, te entrego lo que tengo. Mi corazón. Por eso clamaba el profeta en la antigüedad y Dios le guía a dejar registrado el pedido de Dios. Dios nos dice, dame mucha plata. Dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón. Qué precioso. Un corazón que se rinde sinceramente al Señor, que se entrega. Señor, tú has visto mi devenir, mi forma, Señor, de aquí para allá, Señor, pero ahora, Señor, quiero encauzarme, Señor. Quiero administrar bien esta vida que tú me has dado y los bienes o pobrezas que a través de esta vida tú me des, Señor. Ayúdame, Señor. Aquí está mi corazón. Me entrego a Cristo. Me rindo a Él. Señor, recibe esta ofrenda de corazón porque quiero honrarte y alabarte. Ayúdame para hacerlo de aquí
en adelante. Que el Señor, queridos, nos auxilie y nos bendiga. Quiero bendecir, Señor, su palabra. Y es una lección bien práctica. Y además que toca en algo que a veces somos bastante